Bueno, buenas noches, profe. Mi nombre es Adriana Mercedes Peña. Me encuentro con mi compañero Daniel Anderson Hurtado y Laura Paula Corso. Vamos a realizar la actividad 3 de presupuestos y finanzas públicas. Como introducción, tenemos que se hará un énfasis en las formas de intervención del Estado en la economía y en sus dos formas. Asimismo, se consideran las funciones presupuestales del Estado en la función de asignación, distribución, estabilización y crecimiento. Por último, se evidencia la articulación del presupuesto general de la Nación y plan de desarrollo. Justificación. La siguiente presentación plantea la resolución de unos cuestionamientos que abarcan la intervención del Estado en la economía, las funciones presupuestales y la articulación del presupuesto general de la Nación. Al final plantea un resumen sobre la programación, estudio y aprobación del presupuesto. Bueno, aquí tenemos el cuestionario. Y bueno, por último nos dicen que existen dos formas de intervención del Estado en la economía. Entonces vamos a hablar acerca de esta intervención. Tenemos la directa y la indirecta. En la directa vamos a encontrar el gasto público y tributación, que es en donde se refleja directamente el presupuesto. Aquí vamos a encontrar el aumento del gasto público, que esto pues lo revisan con anticipación. Tienen que revisar el presupuesto siempre antes de que el, el presidente se posicione. Determina un monto apreciable como proposición del PIB y por último la producción de bienes y servicios. En la indirecta, que la intervención del Estado mediante regulación de las actividades de los particulares, esto tiene que ver con la actividad económica. Vamos a encontrar los programas de regulación estatal. Aquí encontramos la regulación de precios, regulación de monopolios y protección al público sobre la publicidad engañosa. Aquí también tiene mucho que ver pues la Superintendencia de Industria y Comercio, pues es la persona, es como el ente encargado de amparar al consumidor. En las actividades de estrategias relacionadas con el sistema financiero y los servicios públicos. Funciones presupuestales del Estado, encontramos la función de asignación de recursos, que es la provisión de bienes públicos. Aquí vamos a encontrar la demanda por parte de un individuo, no disminuye su disponibilidad para los demás. Vamos a encontrar bienes meritorios en cuanto a la educación, salud y seguridad social. Función de distribución, justicia social, que es la prevención de la pobreza, determinar nivel mínimo que se considere tolerable socialmente, la atención de las necesidades básicas de grupos más pobres y población vulnerable, niños, ancianos, minusválidos, los desempleados y mujeres jefes de hogar. Bueno, yo sí quisiera hablar o profundizar un poco acerca de la justicia social, pues porque yo pienso que pues el gobierno, entre comillas, ha tratado de pronto de llegar a los más pobres o a los más necesitados, pero también tristemente hay muchas personas que se valen de estos beneficios o vemos que muchos de las personas que reciben pues como las ayudas del gobierno son personas que realmente no lo necesitan. O sea, no sabemos, yo pienso que el gobierno debería de entablar un poco más o hacer una estrategia para que ellos puedan velar que efectivamente los dineros o las ayudas que se están entregando lleguen a las personas que sí lo necesitan. Por último, tenemos las políticas de estabilización y crecimiento. Este es el motor del desarrollo. Entonces, aquí encontramos la actividad estatal. Aumenta la demanda agregada cuando gasta y la reduce cuando incrementa los impuestos. Satisfacer prioridades económicas sociales mediante el uso de recursos que siempre serán escasos frente a la magnitud de necesidades a satisfacer. En la función de asignación de recursos se refiere cuatro maneras de proporcionarlo. Bienes y servicios suministrados directamente por el Estado y producidos por el mismo. Bienes y servicios proporcionados directamente por el Estado y elaborados por entidades privadas. Bienes y servicios vendidos en el mercado y fabricados por el Estado. Bienes y servicios enajenados en el mercado y producidos por empresas del orden privado. Aquí le voy a dar paso a mi compañero. Profe, muchas gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Daniel Hurtado.
Continúo con la exposición, ahí me tocó el tercer punto, las políticas de estabilización y crecimiento. Entonces, para empezar, quisiera tocar el tema, ¿qué son las políticas de estabilización y crecimiento? Bueno, cuando hablamos de estas políticas nos referimos al conjunto de herramientas, instrumentos o lineamientos monetarios y fiscales que son aplicados por gobernantes con el fin de mantener un control sobre los niveles de la inflación y el desempleo en la economía. Esta herramienta o lineamientos tiene como objetivo las fluctuaciones que se producen en las distintas variables económicas del país, tales como son los salarios, los precios, entre otros. Pero el principal objetivo de estos lineamientos es mantener la estabilidad de precios, el empleo, el crecimiento, el equilibrio, el desarrollo económico del país, así como la distribución de la renta y la riqueza. La aplicación de estas políticas necesita dos herramientas fundamentales, la política fiscal y la política monetaria. Bueno, estos lineamientos buscan una articulación entre el presupuesto general de la nación y el plan de desarrollo. Entendemos el presupuesto general de la nación como el instrumento de manejo financiero más importante de la política fiscal, donde se programa y se registra el gasto público y su forma de financiación, además de establecer reglas para su ejecución. Y el plan de desarrollo entendemos que es un instrumento formal y legal por medio del cual se trazan los objetivos de gobierno económicos, sociales, de seguridad, etcétera. Bueno, esta articulación el Estado la realiza por medio de sus entes encargados, los cuales generan unas leyes como la ley 38 de 1989, que es la ley orgánica del presupuesto, la ley 152 de 1994, que es la ley orgánica de planeación, y la ley 179 de 1994, que son los principios presupuestales. Bueno, entre los principios presupuestales entonces tenemos que es la ley 179 de 1974, tenemos el artículo 7, que es la coherencia de la macroeconómica. El presupuesto debe ser compatible con las metas macroeconómicas fijadas por el gobierno en coordinación con la Junta Directiva del Banco de la República. Y tenemos el artículo 8, la homeostasis presupuestal, referente al crecimiento real del presupuesto de rentas, incluidas la totalidad de los créditos adicionales de cualquier naturaleza, los cuales deberá guardar congruencia con el crecimiento económico de tal manera que no genere desequilibrio económico. Bueno, la programación, estudio y aprobación del presupuesto, aquí empezamos con el calendario de programación, las disposiciones legales y por último tenemos la Constitución Política de Colombia en su título 12 en el capítulo 1. Dentro del marco general, el Plan Nacional de Desarrollo pues, es el principal insumo para la programación presupuestal de la inversión pública y está compuesto en su parte general por un plan de inversiones públicas, el cual se presenta a consideración del Congreso dentro de los 6 meses siguientes al inicio del periodo presidencial. Y esto se divide en dos partes. La primera, que es la parte general donde se señalan los propósitos, los objetivos a largo plazo, las metas, las prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias orientadas nacionales. Y tenemos el plan de inversión de presupuestos públicos, que contiene los proyectos de los recursos financieros disponibles para las entidades públicas de orden nacional para su ejecución y amortización de los planes de gasto público. Dentro de su marco jurídico, además de lo que hemos hablado anteriormente, tenemos también la ley 38 de 1989, que es la ley del presupuesto, que ya la habíamos mirado, la ley 179 de 1994, la ley 225 de 1995, la cual modifica la ley orgánica del presupuesto, el decreto 111 de 1996, por el cual se compilan las leyes que se conforman el estatuto orgánico del presupuesto, la ley 617 de 2000, mediante la cual se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional, la ley 819 del 2003, entre otros. Aquí le doy el paso a mi compañera Laura. Sigue Laura con la exposición, muchas gracias.
Mi nombre es Laura Paula Curso Sepúlveda y voy a continuar con la exposición de mis compañeros. Bien, en cuanto a la cobertura del estatuto presupuestal, vemos acá un diagrama donde se identifica cómo está organizado el presupuesto general de la Nación. En un primer nivel queda el presupuesto nacional con el presupuesto de los establecimientos públicos de nivel nacional. Entonces, por lo tanto, pues cada una que comprende, que es la rama legislativa y judicial para el presupuesto nacional, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, entre otros. Y a nivel de establecimientos públicos, está todos los establecimientos públicos de nivel nacional. En el segundo nivel, para el presupuesto nacional, se encuentra la distribución de los excedentes financieros de las empresas industriales y comerciales del Estado y a nivel, digamos, de establecimientos públicos está la fijación de las metas financieras a todo el sector público. Bien, continuando, entonces vemos lo que es el sistema presupuestal, en donde vemos que este está compuesto por tres: el plan financiero, el plan operativo anual de inversiones y el presupuesto anual de la nación. Para el plan financiero se establece que es un instrumento de planificación y gestión financiera del sector público de mediano plazo que permite proyectar proyecciones de gastos, excedentes, requerimientos y alternativas de financiamiento que tenga el Estado. Este se elabora anualmente y está elaborado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En cuanto al plan operativo anual de inversiones, vemos que son proyectos de inversión clasificados por sectores, órganos y programas. Es preparado por el Departamento Nacional de Planeación en coordinación con el Ministerio de Hacienda y las secciones presupuestales y se presenta más tardar el 15 de julio. Por último, tenemos el presupuesto anual de la Nación, que es el instrumento para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y está conformado por el presupuesto de los establecimientos públicos del orden nacional. Continuando con el tema, tenemos acá los principios del sistema presupuestal, en donde un marco general de referencia sobre el cual se desarrolla el proceso presupuestal en diferentes etapas. Entonces vemos la anualidad, la universalidad, la planificación, la unidad de caja, la programación integral, la especialización, la coherencia macroeconómica, que ya fue explicado anteriormente, la homeostasis presupuestal y la inembargabilidad. Aparte de estos, hay unos de jurisprudencia que son la unitaridad y que son la unidad, la lateralidad y presupuestal. Continuando, vemos el ciclo presupuestal, que este es una sucesión de procesos que se repite en el tiempo. Está determinado por el decreto 4730 del 2005 en el artículo 5, donde se ven las siguientes etapas. Entonces, la programación del proyecto de presupuesto, la presentación del proyecto al Congreso de la República, el estudio del proyecto de aprobación por parte del Congreso, la liquidación del presupuesto general de la Nación, la ejecución y el seguimiento y la evaluación. Por último, vemos los responsables presupuestales, en donde vemos que está en cabeza del gobierno y responsabilidad directa del ministro de Hacienda. Y en la materia presupuestal, la Dirección General de Presupuesto Público Nacional es la máxima autoridad relacionada con el presupuesto y lo que tiene que ver con la deuda pública. Bien, por último tenemos las conclusiones, en donde vemos que las funciones presupuestales del Estado tienen como función principal del presupuesto la relación con el control financiero de la organización. Este control presupuestario se determina como un proceso para determinación de lo que se está haciendo con el fin de comparar los resultados con datos presupuestados para verificar los logros o corregir diferencias. En cuanto al presupuesto general de la Nación, se considera como una herramienta fundamental para la ejecución de la política económica por parte del Estado, es decir, que se establece como un instrumento mediante el cual ejerce su función de financiador y o proveedor directo de bienes y servicios para los ciudadanos del país. Bueno, acá el enlace, demos la bibliografía. Muchas gracias.